Ahora vamos a ver cómo, ya entrando, ya ahora sí estamos entrando, bueno, entramos un poco a la ley de la primera sesión, pero ahora ya entramos en su totalidad. Sí, eso lo vamos a ver junto a las cosas. Aquellos que no alcanzaron, sería bueno que compartan después. ¿Sí? ¿Cuántas faltan? Si no le dan al señor que está ahí para que saque los copias. ¿Falta? Sí. Tres faltan. Sí, Ah, cuatro. Bueno, falta con copia de ya. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era la administración pública? ¿Se acuerdan? Tenía dos sentidos, ¿no? Un sentido tradicional y luego la ley de procedimiento administrativo general extiende la definición en el cuadro que habíamos señalado, ese triangulito, no sé si se acuerdan, de esta sesión. Entonces, la administración pública venía a ser no solamente el conjunto de actividades de las entidades del sector público, sino a partir del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, extiende la figura de entidad pública como parte de la administración, también a las personas públicas de derecho privado, como les comenté, ¿no? En este caso podemos hablar de empresas públicas de derecho privado y también aquellas empresas privadas que ejercen función administrativa o ejercen un servicio público a través de una concesión, delegación o autorización. Quiero ver si este cuadro lo he puesto acá. Solo para recordar lo voy a poner. Acá no lo he puesto, pero sí lo tienen ustedes en su ingreso, en la primera sesión digo. Sí lo tienen, ¿no? No lo he puesto ahora. No sé si se acuerdan no sé si tienen el mismo material de la semana pasada. Justamente este triangulito, para mostrarles y te lo voy a ver. Un poco pequeño. Justamente es el de acá, ¿no? Justamente este pequeño triángulo que ustedes justo en este uno de los cuadros, y ese de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que vamos a hablar también ahora, o más sencillo, la misma norma que dice, eso estaba en la clase inicial, lo que viene a ser a lo que faltan, por favor. Listo. Fíjense, ese mismo triangulito, pero ahora está acá en el tubo de la ley, y vamos a ver que todas estas entidades públicas, ¿no? Fíjense quién están: el Poder Ejecutivo, ministerios, organismos públicos, el Poder Legislativo, Judicial, entre otros. La pregunta es, ¿todos ellos se suponen que ejercen función administrativa o no? Antes de entrar al concepto. ¿Qué idea, cuando dicen el término función administrativa, qué idea se le viene a la mente, doctor? Cualquier idea. Cualquier concepto, cualquier término. Personal. Usted, doctor, cuando dice función administrativa, cualquier idea. Normas legales. Normas legales. Dirige y controla. Recursos. También. Dirige y controla. Dirige y controla. Entonces, fíjense, se entiende que antes de entrar el término de la función administrativa tenemos que diferenciarla de otras funciones. Ahora, fíjense, el Poder Judicial, ¿qué tipo de función ejerce?
y el Poder Judicial se encarga de la administración de justicia, ¿de acuerdo? Pero digamos, su inherencia, su naturaleza es la función administrativa o la función jurisdiccional. Jurisdiccional. Entonces, es distinto. Sin embargo, no deja de ejercer función administrativa. ¿En qué momento? Por ejemplo, ante cualquier trámite de la propia administración, cuando contrata personal, cuando ejerce uno de los sistemas administrativos que vimos, ¿se acuerdan? En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 43 y siguiente de la LOPE, ¿cuáles son los sistemas funcionales y administrativos? El tema de presupuesto, el tema de control, el tema de contabilidad, contrataciones, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver, excepcionalmente ya habíamos dicho que normalmente esta figura no tendría que estar acá, el numeral punto 8. Porque se entiende que la persona jurídica bajo régimen privado tiene otra naturaleza muy distinta a la de una entidad pública. Sin embargo, yo les expliqué en la primera sesión cuál era la razón por la cual extendió la ley a este numeral. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si tengo un problema, por ejemplo, con Sedapal. Sedapal es una empresa pública de derecho privado, no de derecho público. ¿Cuál es la diferencia? Les dije, entre una empresa pública de derecho privado y derecho público. También les dije. ¿Por qué el Decreto Supremo 043/2006 no se le aplicaba en la estructura orgánica, no se le aplicaba a las empresas del Estado? ¿Por qué les dije? ¿Se acuerdan? Porque en el caso de ellos se aplica la Ley General de Sociedades para su estructura, por eso tienen un directorio. En el caso que vimos de la estructura orgánica del Estado, cuando revisamos en este caso el titular, los órganos de asesoramiento, todo eso, órganos de apoyo de línea, eso no lo tiene una empresa pública de derecho privado. Eso lo tienen del 7 para arriba, todas las tienen, menos el numeral punto 8. ¿De acuerdo? Entonces, justamente la razón por la cual la ley extiende la aplicación como entidad pública, fíjense, la presente ley, para los fines de la presente ley, se entenderá por entidad o entidades de la administración y señala esto. Les dije que por un tema, por ejemplo, en el caso de los procedimientos trilaterales, que son procedimientos especiales de la ley del procedimiento administrativo general, cuando hay un recurso, cuando hay un reclamo, por ejemplo, entre un servicio, ¿se acuerdan? Les dije, por ejemplo, tengo un problema con mi cobro en Sedapal. ¿De acuerdo? Tengo un problema con Sedapal, voy a primera instancia con ellos, no lo resuelvo. ¿Me voy a dónde me voy? Me voy con el organismo regulador. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se va a formar una triangulación, ¿no? En este caso, Sedapal, que ya no participa como empresa del Estado, sino participa como un reclamado, el usuario que viene a funcionar como un reclamante, y este organismo regulador, que ya no es un organismo regulador, sino funciona como un órgano decisor. Esa triangulación se llama un procedimiento trilateral. Y es por esa razón que justamente este numeral punto 8 tiene existencia. Pero no solo ellos. ¿Qué pasa si tengo un problema con Telefónica? ¿Podría aplicar este numeral punto 8 o no? ¿Por qué? Si es una empresa privada, de derecho privado, ¿o no? Exacto. ¿Cuál es el tema? Que tiene que tener dos condiciones. Bueno, la norma ha separado de forma distinta esto, pero en realidad es uno solo. Dice que ejerce un servicio público o ejerce una función administrativa. Se entiende que cuando ejerce un servicio público ya está ejerciendo función administrativa, ya solamente un comentario. Pero tienes que estar haciendo esas cosas. Servicio público, ¿qué pasó? Servicio público servicio público, ¿no? Por ejemplo, Telefónica del Perú. ¿Por qué introduce el número punto 8? ¿Las personas jurídicas son empresas o no? Personas jurídicas son empresas. ¿Y Telefónica no es una empresa? ¿De régimen privado? Sí. ¿Ejerce un servicio público? Sí. ¿Se le otorgó bajo qué? Fíjense. Concesión. Una concesión. ¿De acuerdo? La señorita lo ha hecho con mucho ánimo, ahí estamos. Entonces, lo ha hecho con una concesión. Entonces, si yo tengo un reclamo entre esa empresa, aplico el procedimiento trilateral y puedo aplicar el numeral punto 8. ¿De acuerdo?
Lo mismo pasa, por ejemplo, con los notarios. También. ¿De acuerdo? Porque los notarios son, fíjense que hay que diferenciar, porque por eso les comenté, en la primera clase era muy importante porque teníamos que entender la estructura del Estado. Porque al momento que vayamos avanzando con las sesiones, en esta y la próxima, vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de las empresas públicas de derecho privado, como Sedapal, como en el caso, por ejemplo, de Electroperú, entre otras, solamente vamos a diferenciar qué tipo de actos emiten este tipo de empresas. ¿Emiten actos administrativos? Vamos a verlo después. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué, y antes de pasar, para pasar ya a la función, ¿por qué se acuerdan? Les dije cuál es la diferencia entre una empresa pública de derecho público, ya les dije, y una empresa pública de derecho público. Les dije que la empresa pública de derecho privado se rige bajo la Ley General de... Sin embargo, mientras que la empresa de derecho público, empresa pública de derecho público, tiene una ley de creación exclusiva para su funcionamiento. No se rige por la Ley General de Sociedades. ¿De acuerdo? Caso, por ejemplo, el caso de Banco de la Nación, FONAFE, son dos tipos de empresas públicas de derecho público. ¿De acuerdo? Cuando entremos a la parte de las formas de manifestación de la administración pública, vamos a entrar al servicio público y vamos a tocar con mayor detenimiento esto. Bueno, ya visto eso, vamos a la función. Entonces, para esta ocasión, el tema de la función administrativa, primero antes de entrar hay que diferenciarlo de las tres que tenemos, ¿no? La jurisdiccional, legislativa y la ejecutiva. ¿De acuerdo? Veamos. ¿Solamente el Poder Judicial ejerce función jurisdiccional? ¿Solo el Poder Judicial? ¿Quién dice que hay otra más? Dice el artículo 139 de la Constitución, te dice unidad y exclusividad de la función jurisdiccional y te señala el Poder Judicial. Sin embargo, te señala que existen otras funciones excepcionales: la jurisdicción arbitral, militar y el de las rondas campesinas. ¿De acuerdo? Y vamos a entrar para mencionarlo. Fíjense. Y justamente está resaltado acá en rojo. Y eso, para que lo vean previamente acá, yo había puesto las referencias de la Constitución. ¿Sí? Ahí está. ¿A qué artículo e inciso hace referencia cada? Entonces, quiere decir que, si bien es cierto, el fuero militar tiene su propia jurisdicción, ejerce una función jurisdiccional, es correcto. El Poder Judicial también. Entonces, la arbitral también, comunidades campesinas también. 4 formas de función jurisdiccional. No hay que confundir que el Poder Judicial es la única que ejerce esa función. ¿De acuerdo? La atribución, la Constitución le atribuye esa unidad, sin embargo, señala 3 excepciones, ¿no? Como acabamos de mencionar, ¿no? Veamos un poco esto. Bueno, hay que tener referencia que, para entender un poco la estructura en el caso de la función jurisdiccional, bueno, por parte, en este caso, del Poder Judicial, hay que tener referencia al tubo, en este caso el tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Veamos, entonces te dice la Constitución, te dice que este Poder Judicial tiene, bueno, ¿cuál es su máximo órgano? La Corte Suprema, ¿no es así? Y esta Corte Suprema, bueno, aparte de lo que dice, conforme con la Corte Suprema, que es un máximo órgano, y toda la estructura, cortes y juzgados, las vamos a ver desarrolladas ampliamente en su ley orgánica. Así como la ley orgánica del Poder Ejecutivo tiene su propia ley orgánica, el Poder Judicial también la tiene. ¿De acuerdo? En el caso del Congreso, ¿tiene ley orgánica? Tiene reglamento. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver cuando entremos a la función legislativa. ¿De acuerdo? Bueno, y excepcionalmente acá puesto el artículo 149, y es curioso porque justo el día lunes, eso es un dato importante, acá lo he anotado, el día lunes, que fue 11, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado el día 11? Miren, y esto me va a ayudar a complementar lo que justamente venía a decir hoy, ¿no? Justamente el Tribunal Constitucional se acaba de publicar una sentencia, ¿no? La 02765-2014, ahora les voy a mencionar por qué es importante, ¿ya?
es un proceso de amparo, ¿no? La 02765-2014-PA/TC. Esta acaba de ser publicado el 11 de septiembre y acaba de señalar algo muy importante respecto a la jurisdicción en el caso de las rondas campesinas. ¿Qué acaba de señalar el Tribunal Constitucional? Fíjense, eso es muy importante. Acaba de establecer 4 presupuestos para entender esta jurisdicción. Fíjense, la primera jurisdicción, o sea, el primer supuesto de esta jurisdicción dice que las autoridades comunales para ejercer esta jurisdicción, dicen, tienen que realizar y tomar decisiones administrativas. Fíjense, curioso. O sea, sabemos que este tipo de jurisdicción, o sea, ya el primer presupuesto te dice que tienen que tomar decisiones administrativas. Primer supuesto. El segundo supuesto es que tienen que tener competencia para resolver un conflicto en su territorio, de acuerdo a las normas. ¿Qué tipo de derecho se aplica acá? ¿Qué tipo de fuente? Costumbres. Derecho consuetudinario, es decir, la costumbre. ¿De acuerdo? Ese supuesto tiene que ayudar a resolver su conflicto, dice. O sea, que se haya establecido durante el tiempo, que haya establecido como norma para ellos. Un tercer supuesto dice que tiene que establecer mínimamente garantías a los administrados, como cualquier proceso. ¿De acuerdo? Y finalmente, que estas decisiones sean totalmente definitivas y no sean modificadas. Entonces, ya el Tribunal Constitucional, en esta sentencia que acabo de señalar, ha establecido, no se había señalado, no habían presupuestos para entender la jurisdicción, o sea, es decir, se había desarrollado en comentarios, pero es muy importante, creo que es la primera sentencia del Tribunal Constitucional que está estableciendo presupuestos para entender una jurisdicción particular, como en el caso de las rondas campesinas, como señala el artículo 149 de la Constitución. Así que ha venido preciso con la clase, porque esto acaba de salir el lunes nada más, o sea, estamos hablando de ayer, pues, ¿no? Acaba de salir publicado ayer en la página de TC, y ahora lo comparto con ustedes para que lo puedan ver. Si quieren profundizar, yo di el número de la sentencia del TC, si quieren, luego me lo piden y lo conversamos. Entonces, veamos, después de haber mencionado estos presupuestos que ahora son, que el TC ha establecido en su jurisprudencia, digamos, ¿qué tipo de instancias judiciales trabajan con este tipo de jurisdicción? ¿Qué tipo de jurisdicción judicial participa o colabora con ellos? Exacto, el juzgado de paz, ¿no? Entonces, en este caso hay que tener en cuenta que mínimamente en el caso del juzgado de paz, recuerden que no son letrados, quiere decir que no necesariamente tiene que ser alguien de formación jurídica o abogado, o juez, para este tipo de casos, ¿no? ¿Cómo se elige normalmente este tipo en este caso, el representante del juzgado de paz? ¿Alguien que dé una idea? Es por consenso. Es por consenso de la comunidad. ¿De acuerdo? Y es ratificado, obviamente, por la jurisdicción, en este caso judicial. Bueno, por jurisdicción. Veamos. El primer marco, como les digo, netamente no es exclusivamente para ampliar en cada función, solo lo que quiero es hacer diferenciarla de cada una para luego entrar de lleno a la función administrativa. Pasamos a la segunda, que es el caso de la función legislativa. Y en este caso, el poder legislativo dentro del marco constitucional comienza con el artículo 103 de la propia Constitución. ¿De acuerdo? Y esto justo lo vamos a retomar igual cuando entremos a una de las formas jurídicas de la función administrativa, igual cuando entremos a la contratación pública, pero igual, vamos a adelantarlo acá. A ver. Desde ya te dice quién está representando esta función legislativa, es el Congreso, ¿no? Lo que antes era con la Constitución del 79, perfecto. Entonces, exacto. Entonces, en este caso, que comienza con esta función legislativa, primero es la emisión de normas, leyes. El término es ley. Emisión y producción de leyes. ¿De acuerdo? Ahora, pero para esto el artículo 103 de la Constitución te habla sobre la aplicación de la ley. La aplicación de la ley en el tiempo, ¿no? Y a veces este tema es muy peculiar y particular, ¿no? ¿A qué se refiere? Dice, fíjense, voy a hacer lectura y luego explico, ¿no? Leyes especiales, el título es así, ¿no? Leyes especiales, retroactividad, derogación y abuso de derecho, ¿no?
Dice que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas, dice, ¿no? La ley entra en vigencia desde, bueno, su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene efectos retroactivos, salvo en los supuestos en materia penal cuando se favorece al reo. Con la Constitución anterior, ¿esto era así? Esta excepción de la aplicación de la ley en el tiempo, la de retroactividad, ¿solamente era aplicable al caso penal? Con la Constitución del 79 había dos más, en materia laboral y en materia tributaria. ¿De acuerdo? Entonces antes era penal, tributario y laboral. Ahora solamente se ha establecido en el caso penal. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, normalmente para aquellos que tenemos formación jurídica ya hemos llevado esto en la universidad y bueno, lo conocemos, pero para aquellos que no, igual lo voy a explicar en términos simples para entenderlo. Esta fórmula de la aplicación de la ley del tiempo en la Constitución se refiere a la famosa o denominada teoría de los hechos cumplidos, ¿de acuerdo? La cual está reconocida también en el Código Civil. Voy a contraponer dos cosas distintas. Fíjense, lástima que no tenga pizarra, me gustaría explicarlo, pero voy a tratar de explicarlo así. Teoría de los hechos cumplidos y teoría de los derechos adquiridos, dice. ¿A qué se refiere estas dos teorías? En el caso en el segundo, voy a comenzar por ahí, en la teoría de los derechos adquiridos dice que cuando se obtiene un derecho con una norma, con una ley, esta no se puede quitar con una posterior. ¿Y cuándo funciona esto? Para temas previsionales y laborales. ¿De acuerdo? Aquel derecho que se ganó en materia laboral o previsional ya no se puede quitar con otra ley. Ya lo tienes, ya lo ganaste, te lo quedaste. Esa teoría se llama teoría de los derechos adquiridos. Sin embargo, la Corte Suprema ha señalado que no es la corriente ni la teoría predominante de nuestro sistema. No lo es, dice. ¿Por qué? Porque imagínense tener que aplicar la misma teoría a todo. Es por eso que se ha señalado exclusivamente que de forma excepcional solamente se aplicará esa teoría de los derechos adquiridos solamente en materia previsional, entiéndase, pensionaria, y en materia laboral, no para todos los casos. La que predomina exclusivamente es la teoría de los hechos cumplidos. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo hay una norma, una ley que está regulando una situación, digamos, un contrato cualquiera, por ejemplo, hay un contrato que está bajo la vigencia de una ley, pero ese contrato está en ejecución. Se deroga esa ley bajo la cual nació ese contrato. ¿Qué cree que pasaría con la nueva ley? ¿Se aplicará la nueva ley o la ley con la que se estaba ejecutando el contrato? ¿Con la que se está ejecutando o la que entró? Con la que se está ejecutando. ¿La nueva o la antigua? La antigua. Y ahí entramos justamente uno de los típicos casos de ultraactividad y irretroactividad. Ahí vamos a explicar la diferencia. ¿De acuerdo? Justamente la pregunta era para eso. A ver, veamos. Y eso vamos a, como le digo, vamos a incidir cuando entremos al tema de contrataciones. Un tema es de la retroactividad, dice, entiéndase la retroactividad, recuerden que estamos dentro de la función legislativa. Entiéndase que la excepción cuando dice cuando aquella en materia penal que favorece al reo. Por ejemplo, si hay un delito que se comete, por ejemplo, bajo el Código Penal actual, ¿no? Se comete justo hoy, pero resulta que mañana cambia el tipo penal de ese código, bajo el cual se cometió el delito. Sale la ley, modifica a este código penal. ¿Qué pasaría? ¿Se aplica cuál de las dos leyes se va a aplicar? ¿La que se cometió el delito o la que salió después? No, todavía no. Fíjense, todavía no. La norma que se aplica es con la que se cometió el hecho del delito. ¿Cuándo entra la retroactividad? Cuando justamente se va a medir la pena. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que tiene 20 años con la que se cometió el hecho, 20 años de cárcel, y con el otro tiene 16. ¿Cuál aplicaremos? Porque justamente la retroactividad, imaginemos que la de 16 es la primera y la de 20 años es la nueva que salió.
Entonces, si bajo la vigencia del nuevo Código Penal, fíjense, para el tema de la pena, porque se aplica estrictamente bajo el hecho que se cometió el delito, se aplica la pena, entonces vemos ahí en la anterior 16 y en la nueva 20. Como te dice que la retroactividad tiene una excepción cuando favorece al reo, entonces al momento de imponer la pena, se aplicará la primera y no la segunda. Eso se llama irretroactividad. Lo mismo pasa con el tema de sanciones administrativas, porque el derecho penal es el reflejo con el derecho administrativo sancionador. Y justamente, si por ejemplo pasa lo mismo en materia, por ejemplo, de contrataciones del Estado, y lo vamos a ver luego, ¿qué pasaría? Con el decreto legislativo 1017 nace un procedimiento administrativo sancionador, pero aún no imponen pena, o sea, es decir, no imponen la sanción. Nace la nueva ley, y justo cuando ya van a imponer la sanción, ya la nueva ley estaba vigente. ¿Qué cree que pasará? También se aplicará la irretroactividad. En este caso, la retroactividad benigna, ¿no? Como le llaman. Es la excepción de la retroactividad. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Contratación del Estado va a decir, bueno, a pesar de que ya la primera ley ya no está vigente, nació el procedimiento sancionador con la primera ley, sin embargo nunca impusimos la sanción hasta el momento que recién ya la nueva ley estaba vigente, dice. Ahí justamente entra a analizar cuál de las ambas infracciones por la misma irregularidad corresponde aplicar. Por ejemplo, en el caso de una multa, 2 OITs, en el caso de la anterior ley, por ejemplo, solamente una OIT. Aplicaría entonces el caso de la retroactividad benigna en materia de derecho administrativo sancionador, lo mismo. Pero cuando hablo de ultraactividad, es totalmente distinto. Ultraactividad viene a ser cuando la norma, a pesar que ya no está vigente, mantiene sus efectos jurídicos. Diferente, ¿no? En el caso de la retroactividad, o sea, la excepción de la retroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Por eso les mencioné. Cuando sale, por ejemplo, la modificatoria de la Ley de Procedimiento Administrativo General, o en este caso, la modificatoria de la Ley de Contratación del Estado, cuando salió, mejor dicho, la nueva ley, esta estuvo vigente a partir del 9 de enero del año pasado, ¿no es así? Entonces, en una de sus disposiciones de la ley dice que aquellos procedimientos que se hayan convocado con la anterior ley seguirán su término con la misma, dice. La ley ya no está vigente, ¿sí? Sin embargo, los procedimientos existentes se siguen aplicando con la primera ley. A eso se llama ultraactividad. ¿Por qué? Porque a pesar que la norma ya no está vigente, sigue ejerciendo sus efectos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy distinto la retroactividad o la retroactividad a la ultraactividad de las normas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eso normalmente la ultraactividad la vemos en las disposiciones complementarias transitorias de la norma. Ahí justamente en las disposiciones complementarias transitorias vamos a observar qué dice sobre la aplicación de la ley en el tiempo en ese caso. ¿De acuerdo? Si en el caso del primer ejemplo que les puse del contrato, si la nueva ley no te dice no tiene ninguna disposición transitoria, ¿qué cree que va a pasar? Si no tiene ninguna disposición transitoria respecto a los contratos que nacieron con la antigua ley. En el primer ejemplo que puse, ¿qué pasa? Se aplica la ley tal como está. O sea, no se aplica nada de la anterior ley. Pero si tiene una disposición transitoria y te dice algo sobre esa ejecución del contrato con la antigua ley, aplicaremos la ultraactividad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ya les había dicho, ¿no? Esperen. Ya lo que ya les expliqué. A ver, dentro de una de las cosas que el Congreso puede hacer es, puede delegar su función, lo puede hacer a través de qué tipo de documento. Decreto legislativo. Y eso ahora vamos a explicar cada documento cuando entremos a la función ejecutiva. ¿Cuál fue la ley, materia de esta ley de procedimiento administrativo general que modificó? El decreto legislativo 1272, ¿no? Este decreto legislativo 1272, que se publicó el 21 de diciembre del año pasado y que entró en vigencia ya el 22 de diciembre del año pasado, fue a raíz de una ley a través de la cual el Congreso le autoriza a legislar al Ejecutivo por 90 días.
Esa ley es la 30506, ¿no? Esa ley 30506 le dice, ¿sabes qué? Tienes 90 días y puedes legislar en las materias justamente, por ejemplo, el caso de temas de simplificación administrativa, temas de seguridad, todos los paquetes que se acuerdan que sacaron. Entre ellos también está el decreto legislativo 1246, el paquete de simplificación administrativa. ¿De acuerdo? Y muchos decretos que en algunos fueron derogados, luego pues, dejaron sin efecto por el Congreso, y algunos que se mantienen, bueno, en su mayoría con vigencia hasta la fecha. Entonces, lo que hace, sí puede delegar el Congreso, ¿no? Lo hace a través de una ley. ¿Y cómo ejecuta esa delegación al Ejecutivo? A través de un decreto legislativo. ¿De acuerdo? Hay que recordar entonces que la delegación se transfiere mediante ley. Recuerden, ¿no? Mediante ley, no mediante decreto legislativo. El decreto legislativo ya es del Poder Ejecutivo quien va a aplicar esa facultad transferida por el Poder Legislativo. ¿De acuerdo? A ver. ¿Quién emite leyes orgánicas? El Congreso. ¿Y para qué sirve una ley orgánica? Por ejemplo, la ley orgánica por Ejecutivo. La ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la 27785. La ley orgánica por Ejecutivo son leyes orgánicas. ¿Las aprueba el sector o el Congreso? El Congreso. ¿Para qué sirve? Para estructurar. La palabra clave de una ley orgánica es estructurar. Cuando les haga referencia a una ley orgánica, definitivamente es estructurar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tiene rango o fuerza de ley? ¿O es propiamente ley? El Tribunal Constitucional ha señalado una diferencia entre lo que es fuerza de ley y rango de ley. Breve, nada más, ¿ya? No es lo mismo. Cuando escuchan por ahí que una norma tiene rango de ley, no es lo mismo que tenga fuerza de ley. Cuando le dicen, esta norma tiene rango de ley, tiene el mismo nivel que una ley. Pero aquel que tiene fuerza de una ley no tiene la misma naturaleza que una ley, sin embargo puede tener ciertos efectos, pero no la misma naturaleza. Es decir, paso a explicar. El Tribunal Constitucional en diferentes sentencias ha explicado y ha detallado, creo que yo de forma pertinente, la diferencia entre cuando le dicen una norma, oye, esta norma tiene fuerza de ley. Quiere decir que si yo la quiero contraponer con una ley, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene esa naturaleza. Lo que tiene son las fuerzas, es decir, sus efectos. Pero si yo quiero contraponer entre jerarquía de normas, obviamente que la ley va a pesar más que una norma que tenga fuerza de ley y no rango de ley. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso la ley orgánica es propiamente una ley y no es que tenga fuerza de ley o, en este caso, rango de ley. Es propiamente una ley. ¿De acuerdo? Y la tercera función es la famosa denominada función ejecutiva. ¿De acuerdo? Es ejercida por el Poder Ejecutivo y se hace a través de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Veamos. ¿Qué hace si el Poder Legislativo se dedica a la producción de leyes? ¿Qué hace el Ejecutivo? Las ejecuta. Bueno, aparte también, ¿no? Vamos a ver un poco el análisis también de eso con esta disposición. Veamos, en el caso del Poder Ejecutivo, básicamente ya sabemos cuál es la ley, la 29158, que es su ley orgánica. Van a encontrar todo referente a lo que voy a mencionar ahora. ¿Qué documentos normalmente suele emitir? Por ejemplo, ya mencionamos el decreto legislativo. Si por ejemplo el Ejecutivo quiere legislar, o quiere, mejor dicho, el término correcto sería, quiere establecer políticas económicas, financieras, mas no tributarias, ¿con qué documento lo hace? ¿Supremo? Decreto de urgencia. El decreto de urgencia sirve justamente para establecer políticas económicas y financieras, mas no tributarias. Clásico ejemplo, en el tema de los fenómenos que sucedieron, que salieron varios decretos de urgencia. Porque justamente establecieron políticas específicamente de caracteres económicas a favor de en este caso del sector afectado por el fenómeno. ¿De acuerdo? Ahora,
Y si quiero reglamentar una ley, ¿con qué documento lo hago? Exacto. Reglamento con un decreto supremo. Por ejemplo, si quiero reglamentar la ley de contrataciones, lo hago con un decreto supremo. Si quiero reglamentar la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, lo hago con un decreto supremo. Entonces, una forma de vamos a ver que justamente el reglamento o el reglamentar es una forma jurídica de la función administrativa que vamos a detallar luego. Entonces, ya desde ese punto, entonces quiere decir que aparte, ya mencionamos decreto legislativo, decreto de urgencia, decreto supremo, y si quiero, digamos, realizar designaciones dentro del sector de ejecutivo, ¿con qué norma lo hago? Resoluciones. Resoluciones, ¿no? ¿Supremas o ministeriales? Si hablamos del Poder Ejecutivo y no de ministerios, hablamos efectivamente de supremas. ¿De acuerdo? Todo eso lo van a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La 29158 describe y define cada documento. ¿De acuerdo? Y aparte señala la estructura, cómo está conformado el Poder Ejecutivo, los ministerios, entre otros. Pero la palabra clave del Poder Ejecutivo dentro como función ejecutiva es el término de políticas. Establece políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se encarga del planeamiento aquí en el Perú? CEPLAN. ¿CEPLAN es un órgano público o no? Perteneciente a la PCE. Exacto. ¿De acuerdo? Ya creo que con el cuadrito que les acuerdan la semana pasada, toda la estructura, ¿sí? Ahí es fácilmente identificar quiénes son organismos públicos especializados y organismos públicos ejecutores. ¿Sí? ¿Y ustedes qué son? ¿Ejecutores? ¿Seguros? Sí, qué bueno. ¿Son órganos desconcentrados o descentralizados? Descentralizados. Muy bien, está bien. Así me gusta. Solo que me ha dado sed, voy a pedir un poco de agua rápido para que tengan con esto. Gracias. El tema en este caso, breve. A mí siempre me gusta comenzar con un precedente o un antecedente de lo que viene a ser la función administrativa. Ya he visto los tres tipos de funciones. Les voy a explicar en 7 minutos cómo se origina la función administrativa y cómo nace y para qué nace, antes de entrar a la ley, en este caso la 27444. ¿De acuerdo? Veamos. En primer lugar, la función administrativa nace como una forma de intervención económica. ¿Qué quiere decir intervención económica? Es cuando el Estado tiene presencia y participación de forma marcada en la economía de un país. Pero esa intervención no es gratuita. O sea, todo lo que nosotros tenemos es producto de distintas manifestaciones históricas de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Europa. O sea, lo que tenemos es todo, como ya les mencioné, los poderes, el tema, por ejemplo, del agotamiento de la vía administrativa, el contencioso administrativo, el tema de la constitución económica que está dentro del marco de la Constitución. Todo eso no es de nosotros, no es creación peruana. Entonces, todo eso es así como en el caso de Argentina, Colombia, Chile, toda es prácticamente importación europea. ¿De acuerdo? Entonces, la función administrativa, ¿cómo nace? ¿En qué momento nace? Durante la fase de la intervención económica del Estado en la economía, valga la redundancia, hay varias fases, que vamos a explicar cada una de ellas brevemente para identificar en qué momento precisamente nace. Bueno, ya por cultura general, algunos ya habrán escuchado que la primera fase o la primera forma de intervención económica es a través de la fase o la etapa o corriente colbertista. ¿Se acuerdan de Colbert? Acumulación excesiva de metales preciosos. ¿De acuerdo? Esa escuela colbertista, básicamente es del derecho francés, es la primera intervención del Estado. La segunda forma, ¿cuándo se reduce esta intervención del Estado? Cuando surge la Revolución Francesa y con ella nace un documento importante que yo les mencioné, la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, 26 de agosto de 1789.
Con esa declaración se reconocen las primeras libertades económicas, por lo que se reduce la intervención del Estado. Esta segunda fase que menciono, con la Revolución Francesa, se llama liberalismo revolucionario, o Estado, en este caso, Estado gendarme. La tercera fase de la intervención económica vuelve a acrecentarse y vamos a señalar justamente el momento. Es en la famosa fase del Estado providente. ¿Qué quiere decir Estado providente, profesor? Donde el Estado, a partir de justamente de 1914, que nace la Primera Guerra Mundial, el Estado toma mayor participación en la economía, producto de las distintas guerras, el Estado interviene de forma excesiva. Y justamente entre la Primera Guerra Mundial, casi finalizando, nace la función administrativa. ¿Por qué nace la función administrativa? Como una forma del Estado en poder proteger y cuidar su economía. Ante las excesivas, digamos, en este estado, conflictos bélicos que en aquel momento sucedieron, la economía se vio devastada y por lo tanto el Estado se vio obligado a intervenir. Esa función administrativa que nace en ese contexto, básicamente el Estado deja de lado cualquier forma de intervención externa, entiéndase externa, como aquella que no está reglamentada, ¿de acuerdo? Interviene en la economía y empieza a reglamentar su manifestación, su intervención. Entonces, esa forma de poder, digamos, de intervenir y darle un marco legal a esa intervención, se forma de forma inicial, bueno, va a la redundancia inicial, el tema de la función administrativa. Bueno, posterior a eso ya viene a ser estas escuelas que son conocidas como el neoliberalismo en la etapa contemporánea. Hay que recalcar algo importante antes de pasar al tema en sí. ¿Qué creen que tenemos nosotros en el Perú? ¿Hay neoliberalismo o hay intervención? Acá el doctor dice un sancochado. A propósito, que ya me dio hambre después. ¿Qué creemos? ¿Intervención? ¿O tenemos un Estado liberal? De repente demasiado liberal. Excepcional, ¿sí o no? Excepcional. Pero un marco, yo les dije ya, un marco constitucional una constitución debería restringir la intervención o no. ¿O no debería ser? Justamente, lo que no debería hacer ninguna constitución es prohibir que el Estado intervenga. Y tampoco debe decir, por ejemplo, la única constitución en todo el mundo, como la que tenemos nosotros, solamente es la peruana. La que tiene un artículo 60 o un artículo 62 es la peruana. Entonces acá es diferente. Acá prima un Estado ultraliberal. ¿Por qué ultraliberal? Porque tenemos tendencias totalmente dirigidas justamente mucho al tema en este caso, libertades económicas e inversiones. Pero se ha sopesado tanto eso que se han descuidado lo más básico del Estado. El artículo 58 de la Constitución te dice que exclusivamente o de forma esencial o principal el Estado interviene en el sector salud, infraestructura y educación. La pregunta es, ¿lo hace bien? El sector, en este caso su sector, ustedes están dentro del marco de las políticas, claro, tema educativo. ¿Funciona correctamente, podríamos decir? Si comparamos la misma institución que tienen ustedes con Francia y Alemania, la diferencia es grande, lamentablemente, pero no por culpa de quienes estén dentro, sino por culpa de quienes están arriba. ¿Por qué? Porque debería primar más las políticas económicas, me refiero a la función ejecutiva, del Estado en propiciar mayor desarrollo en la educación, infraestructura y servicios públicos, más que otro tipo de intereses que se ven, bueno, nuevamente creo que ustedes en la noticia lo pueden ver, con el tema, por ejemplo, de los diferentes contratos que se saca el Estado para favorecer a otros. Entonces, en la función administrativa, vamos a ver qué es lo siguiente entonces. Cuando yo les dije, y voy a retomar justamente esta definición para poder verlo con ustedes. Vamos a ver.
yo les dije, la administración pública, okay, bueno, bajo el concepto de la ley del procedimiento administrativo general, la administración pública se conforma aquellas entidades que son parte del sector público y aquellas, como en el caso por ejemplo de Telefónica, que no lo son, pero ejercen un servicio público por una concesión. Entonces, la figura se extiende un poquito más para el tema de entidad pública, exclusivamente para el tema que les dije de procedimientos trilaterales. ¿De acuerdo? Entonces, si ya la administración pública se entiende eso, ¿qué debemos entender por función administrativa? Justamente la función administrativa es el ejercicio de esas actividades. Entonces, cuando alguien diga, ¿qué es la función administrativa? Simplemente es el ejercicio de las actividades que se ejercen en el marco de la administración pública. Esta administración pública está compuesta por entidades del sector público como entidades que no forman parte del sector público. ¿De acuerdo? Ahí justamente hago mención al numeral punto 8 que dije sobre las personas jurídicas de derecho privado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya les comenté, simplemente es el ejercicio de las actividades de esta administración pública. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense, aquí vamos a ver justamente, ¿no? Como les mencioné, son actividades realizadas tanto por entidades públicas como no públicas que ejercen esta función administrativa. Recuerden que para el último caso, a través de un servicio público que se da normalmente por una concesión, delegación o autorización que se expresa dada por el Estado. Entonces, cuando yo les dije inicialmente, por ejemplo, en el caso de la... Bueno, un caso ejemplar, a ver, podría ser Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, ¿qué tipo de órgano es? Pues organismo, perdón. A ver, retrocedo. ¿Dónde está la Contraloría acá? El BCR. Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es el último? Organismos públicos. Contraloría. ¿Es un organismo público la Contraloría o es un organismo constitucionalmente autónomo? Es un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Dónde es? Sí. En el 6 está. Fíjense. Fíjense, ya dicho eso, ¿cuándo la Contraloría ejercerá función administrativa y cuándo no? ¿Cuándo SEDAPAL ejercerá una función administrativa y cuándo no? Por ejemplo, si SEDAPAL decide ir a pagar sus servicios de luz, agua, ¿estará ejerciendo función administrativa? Si va a pagar sus servicios básicos, ¿estará ejerciendo función administrativa? ¿Sí? Cuando va a pagar sus servicios básicos ante una entidad privada. No. Entienda que la función administrativa es exclusiva del Estado, sea para organizarse internamente o sea para crear actos externos, en este caso actos administrativos. Por ejemplo, si quiero contratar, de pronto yo quiero contratar, digamos, ustedes, por ejemplo, equipos deportivos, ¿estaré ejerciendo función administrativa o no? Claro, ¿por qué? Porque el sistema de abastecimiento es un tipo de sistema administrativo, ¿no? Recuerden, y esto se ejerce a través del Estado, pero el Estado ahí está ejerciendo función administrativa, recuerden, porque es una actividad de la propia administración que apunta a un interés público normalmente, ¿de acuerdo? Pero cuando el Estado, o cuando en este caso el IPD va a pagar, por ejemplo, su cable o su internet, ¿estará ejerciendo función administrativa? No, claro que no. Funciona como un particular más. ¿De acuerdo? Y justo una de las preguntas que vamos a revisar, creo que ahí ya se las sorprende. Pero no la saquen todavía porque si no se las quita. Veamos. Pero ¿cuándo? Entonces, fíjense, el Poder Judicial. Ya le dije, ¿cuál es su naturaleza? Ejercer la función jurisdiccional. Sin embargo, como entidad, como parte de la entidad,
también puede ejercer función administrativa y no tiene nada que ver con la administración de justicia. Contrato de personal, tema de tesorería, Procesos. abastecimiento, procesos, todo eso es función administrativa. Tener un trámite documentario, tener un TUPA, todo eso es formas de entender a la función administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en todos estos casos, cuando se ejerce función administrativa, fíjense, se ha puesto claro, ¿eh? Solamente cuando ejercen, cuando van a tener ese poder de ejercer función administrativa, cuando estas entidades exclusivamente estén haciendo función administrativa. No, por ejemplo, el caso de los, bueno, como ya mencioné, en el caso, por ejemplo, de los organismos constitucionalmente autónomos, Poder Judicial, por ejemplo, una comisión permanente del Congreso. Saca una ley, ¿estará función legislativa o función administrativa? Exacto, es fácil de diferenciar, ¿sí? Pero de pronto necesita computadoras para algunos de sus asesores. Proceso. Función ¿de acuerdo? Y de pronto quiere atender digamos, un reclamo, una denuncia administrativa a un administrado cualquiera. ¿Será un acto legislativo o bueno, pues será una función administrativa? El atender una denuncia administrativa. Función administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, de tantos libros y tanta teoría y tanta doctrina, algunos se preguntan ¿qué es el derecho administrativo? En términos simples, no es más que el estudio de la función administrativa. ¿No? El derecho administrativo es el estudio de la función administrativa y no hay que perderse en tanta doctrina. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es eso, el derecho administrativo. Bueno, ya saben que el derecho administrativo forma parte del derecho público y ahora lo vamos a retomar cuando entremos a una de las formas jurídicas de la función administrativa. Ahora sí, entramos a las formas jurídicas de la función administrativa. ¿Les han adjuntado alguna lectura en este material de esta sesión? ¿Podrían decirme qué lectura tiene? No, ¿esto nada más? La función administrativa. ¿Solo eso? A ver, para esta sesión, bueno, yo le dije que aquellos que quieren, me han escrito algunos correos, me han pedido material. Ahora que cuando terminemos las formas jurídicas, vamos a entrar al tema de la diferencia con la función pública. Y ahí sí recomiendo un artículo de mi autoría también, es el que está acá. Bueno, está actualizado el año pasado. Este de acá. Bueno, en sí, las 4 primeras páginas son importantes y las 4 últimas son básicamente el tema del análisis de la responsabilidad, pero es un tema que vamos, en caso me toque con ustedes, lo veremos como que en la última sesión. Justamente el doctor, creo que estuvo en la última sesión que tuvimos en el diplomado, ya va a estar, ya vio algo del tema que se verá, ¿de acuerdo? Entonces en este artículo, ¿por qué voy a enseñar la importancia? Porque hay un análisis de lo que es diferencia entre el funcionario y el servidor público, y el tema de la función pública. Y ahí señalo todos los regímenes existentes sobre la definición entre funcionario y servidor, así que yo recomiendo su lectura para mayor entendimiento, ¿ya? Igual me lo piden, no hay ningún problema, para poder revisar. Ahí no les pasé la verdad, ¿no? Justamente lo que habíamos comentado sobre este numeral punto 8, ¿se acuerdan, no? De la persona, y he sacado un comentario recientemente que sale publicado en este mes en la Actualidad Jurídica de Gaceta. He hecho un análisis de menos de 10 páginas sobre ejemplos, el tema de los convenios de cooperación institucional, por qué las entidades lo hacen, cómo deben hacerlo, estas personas jurídicas, cuál es el análisis. Entonces yo lo recomiendo porque forma parte de este capítulo también. Si quieres le paso luego la versión prepublicada, ¿no? Veamos.
Entonces llegamos a uno de los temas, ya entrando ya propiamente a la ley un poco más cada vez, el tema de las formas jurídicas de la función administrativa. ¿Cómo se manifiesta la función administrativa? ¿No? Y ahí tenemos estrictamente 5, ¿no? Y que vamos a analizar uno a uno. Comencemos con el primero, el hecho administrativo. Veamos. Y para esto yo siempre trato de citar un ejemplo para poder, digamos, diferenciar y enumerar cada una de ellas. A ver, ustedes me dicen que son de una dirección. Algunos, a ver. ¿Qué dirección predomina acá? ¿La de recreación? Hay de recreación acá porque hoy ya está realizando la web gracias a ustedes. Un poco su página web, su transparencia. Tienen varias direcciones, ¿de acuerdo? No, y hay un poco de sus normas, ¿no? Las normas que ley y su reglamento. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dirección se encarga de procedimientos administrativos acá? ¿Alguna? Procedimiento, Secretaría Técnica. Secretaría Técnica, ¿qué ven ahí? Ah, bueno, Secretaría Técnica, hablas de los procedimientos disciplinarios. Ahí estás. Ah, ya, genial. Pero ese va a ser momento disciplinario. Quiero diferenciarlo de eso porque eso va a ser distinto a lo que quiero mencionar. A ver, ¿no? ¿Ninguno? Ya, entonces voy a citar mi ejemplo. Sí, está súper interesante lo que dices, pero eso sería mencionarlo exclusivamente en la parte disciplinaria cuando se menciona el tema, ¿no? Pero acá es distinto. Veamos. Imaginemos que esta aula, a ver, uno de los clásicos ejemplos, que sea, por ejemplo, un gobierno local. Toda esta aula es el gobierno local, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a todo lo que viene a ser la alta dirección, ¿correcto? ¿Está bien lo que digo? ¿Alta dirección? ¿Sí? ¿O debo decir titular? Si digo toda esta regla. Ya vimos la estructura de la semana pasada. La alta dirección, ¿no? Alcalde, gerente municipal, secretaría general, entre otros. Aquí de pronto tenemos en esta sección a un órgano de apoyo. ¿Es correcto? Por ejemplo, sí. Ahí está la gerencia de administración y finanzas. Y acá tenemos logística, licencia y funcionamiento y personal. Vamos a trabajar con esta gerencia. ¿De acuerdo? De pronto viene un administrado, tiene la intención de iniciar una actividad económica, quiere incursionar en el tema de la comida rápida, por ejemplo, ¿no? Uy, ya tiene su dinero, tiene su ahorro, necesita el trámite. ¿De acuerdo? Se acerca a la municipalidad, ¿de acuerdo? Y justamente el administrado necesita saber qué es lo que va a hacer, cuánto le demora, todo lo que le pide para tener esa habilitación. ¿Se lo dice? ¿Quién se lo dice? Es un documento que se encuentra en todas las entidades. TUPA. El texto único del procedimiento. El TUPA. ¿De acuerdo? Artículo 33 hacia adelante de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, él mira en el TUPA y justamente dice licencia y funcionamiento, ¿no? Para actividades económicas. Y de pronto se acerca y dice, ok, empieza a revisar, regresa con su documentación que le pide y lo presenta por mesa de partes. Ingresa por mesa de partes. No lo observan, no lo subsanan, ingresa. ¿De acuerdo? Mesa de partes, ¿a quién lo va a dirigir? Alta dirección, finanzas, logística, licencia de funcionamiento, personal. Licencia de funcionamiento. ¿Y por qué sé que son ellos? Eso es lo que mejor. ¿Dónde, en qué documento interno lo encuentro? En el ROM, ¿no? Y son documentos. ¿Recuerden qué norma regula eso? El Decreto Supremo 043/2006-PCE. ¿De acuerdo? Ahí encuentro lo que es un reglamento de organización de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabiendo eso,
Recuerden que por principio de legalidad las competencias se establecen a través de normas. Entonces yo sé que por ese reglamento les corresponde a ellos, a los doctores, analizar esa solicitud. Llega la solicitud y justamente acá el doctor es el gerente, justamente de esta sugerencia y licencia y funcionamiento, y que aquí la doctora, ¿cuál es su nombre, señorita? Janet. Janet. ¿Y usted, doctor? José. José. El doctor José justamente le dice, ¿sabes qué? Janet, hay que revisar esta solicitud y vamos a ver si es procede o no procede. De pronto la señorita Janet, la doctora, decide ir con un grupo de inspectores al lugar para verificar si cumple con las condiciones, por ejemplo, del reglamento de licitación y todo eso, si cumple con el tema de seguridad, toma de salubridad, entre otros. Hasta ahí. ¿Ha habido ya un acto administrativo? ¿Qué ha habido hasta ahí? ¿Por qué sería un hecho administrativo? ¿Cuál de todos esos actos es un hecho administrativo? Lo que he mencionado, desde que comenzó a narrar hasta el momento, ¿cuál es el hecho administrativo y cuál es? El ir al lugar de Una verificación. Una verificación in situ. El acto de Inspeccionar. Inspección. ¿Y por qué es un hecho administrativo? Porque el hecho administrativo estudia comportamientos materiales. ¿De acuerdo? Toda actuación material, recuerden que es previa, fíjense, todavía no hay decisión, o sea, no hay acto administrativo, no existe aún todavía, se está formando, está como que en proceso de búsqueda de este cuerpo para darle finalmente al acto administrativo, ya está sacado. Entonces van, verifican, ya sabemos que el hecho administrativo, por ejemplo, es el acto de inspeccionar, ¿de acuerdo? Verifican y resulta que no cumple con las condiciones. ¿De acuerdo? Hacen un informe y la doctora Janet lo revisa, saca el informe y se lo eleva al doctor José. Quien tiene que emitir la decisión final, obviamente, ¿quién es? La gerencia correspondiente. Y deniega la solicitud. Justamente por las razones, la deficiencia que encuentra. Hasta ahí, ¿ya hay acto administrativo? Sí, su decisión. El hecho, el haberle denegado ya es el acto administrativo. ¿De acuerdo? Veamos. Ahora, pero que en ese contexto, de pronto el doctor José dice, uy, falta algo más que complementar, necesitamos información. ¿De acuerdo? Veamos. Ese es en el caso de un gobierno local. Nos vamos, por ejemplo, a la ONP. ¿No? Por ejemplo, si una autoridad administrativa, bueno, dentro de la autoridad administrativa, en este caso la ONP, justamente necesita un documento importante, digamos, para poder emitir o otorgar una pensión por invalidez, por ejemplo, un administrado. Entonces necesita un documento importante y necesita, oye, ¿sabes qué entidad, digamos, hospital, San José? Necesito que me colabores con un documento para poder emitir mi decisión. El hecho de haberle pedido ese acto a la otra entidad, ¿es acto administrativo? ¿O no? Eso se llama actos de colaboración. Lo encontramos regulado en el artículo 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Principio de colaboración. Esos actos de colaboración entre entidades no son actos administrativos, son actos de administración interna. ¿Y por qué? Vamos justamente tocando ejemplo para poder luego entrar a la definición. Porque justamente ese acto de colaboración no es la decisión hacia el administrado. ¿De acuerdo? Sino se va a alimentar ese acto para poder seguir su camino la decisión de la administración. ¿De acuerdo? Fíjense. Si el hecho administrativo son comportamientos materiales, si el acto administrativo es una decisión y vamos a establecer qué características tiene, porque la próxima semana toca analizar estrictamente la naturaleza del acto administrativo, pero ahora vamos a hacer una mención simplemente breve, ¿de acuerdo? En el caso ya, si vemos en el hecho administrativo,
justamente aquí está, ¿no? Por ejemplo, si quiero notificar una resolución, ¿cuál es el hecho administrativo? ¿La notificación o el acto de notificar? El acto de notificar es el hecho administrativo. Si quiero demoler, creo que hay una pequeña construcción que no está conforme a norma. Quiero demolerlo. ¿Cuál es el hecho administrativo? ¿La orden de demolición o el hecho de demoler? La orden, el orden que es el acto, es la decisión. La actividad, por eso les digo. La actividad de demoler. Entonces, un hecho administrativo puede presentarse solamente antes de la emisión del acto administrativo o puede presentarse después también. ¿Solo antes o también después? ¿Cuándo sería, por ejemplo, después? ¿Ya? Por ejemplo, se incorporó con el decreto del Ejecutivo 1272, se incorporó, como no es un procedimiento especial, pero está dentro del capítulo de procedimientos especiales, uno nuevo. ¿Cuáles son los procedimientos especiales de la ley del procedimiento administrativo general? ¿De acuerdo? Procedimiento trilateral, sancionador, y este que se acaba de incorporar, pero no es un procedimiento estrictamente, no es un procedimiento en realidad, pero está en ese capítulo, es de la actividad de fiscalización. ¿De acuerdo? Justamente con ese poder de fiscalización es que el Estado, la autoridad administrativa, puede seguir ejerciendo hechos administrativos. ¿Por qué? Porque después de 2 años dada la licencia, se puede tomar la atribución de verificar in situ si corresponde o no nuevamente con las condiciones inicialmente otorgadas para el acto administrativo. Fíjense, a pesar de que ya se emitió el acto administrativo, puede volver a ejercer hechos administrativos. Entonces, si bien es cierto el hecho administrativo no tiene independencia jurídica, o sea, necesita de un acto administrativo para tener existencia y cuerpo, en este caso el hecho administrativo sí puede producir efectos jurídicos. ¿Cómo es el efecto jurídico? La denegación o aceptación depende de lo que se haya solicitado, investigado o fiscalizado. Entonces, fíjense, el hecho administrativo no es independiente, pero sí produce efectos jurídicos. Puede darse antes y después del acto administrativo. ¿De acuerdo? Y normalmente, posterior a la fase del acto administrativo, más está vinculado a una actividad de fiscalización de la autoridad administrativa frente al administrado. ¿De acuerdo? Veamos. Bueno, esos ya son algunos ejemplos que ya hemos mencionado. El tema de la vía de hecho es una figura también de la doctrina. Es cuando normalmente la autoridad administrativa hace uso de medios no legales para la emisión de su acto. Por ejemplo, que haga uso de pruebas fraudulentas o de documentos fraudulentos o de cualquier declaración o informe técnico que no tiene ningún sustento fue hecho fuera del marco legal. Todo aquello que sea realizado fuera del principio de legalidad y fuera de las normas constituye una vía de hecho. ¿Por qué vía de hecho? Porque justamente ese espacio no está reconocido por el marco legal. Todo aquello que no está reconocido por el marco legal y que tiene una consecuencia ilegal es una vía de hecho. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la vía de hecho, vamos a ver, no tiene asidero dentro del derecho administrativo. Recuerden que el derecho administrativo, ¿cuál es su característica esencial? Es meramente formal. ¿De acuerdo? Es estrictamente formal. Entonces, cuando se refiere a la formalidad, que tiene que seguir las normas y leyes. Por lo tanto, cualquier acto que escape a estas y se obtenga un beneficio inequívoco o distinto, se constituirá una vía de hecho. ¿De acuerdo? Y justamente acá ya entramos a uno de los primeros artículos de la ley,
Ya estamos... hay que tener un breve comentario. Las diapositivas están con el decreto ya con el tubo, ¿de acuerdo? Está con el tubo. Pero la numeración no cambia sino está recién hasta el artículo 31 hacia adelante. De ahí hasta el 30 se mantiene la misma numeración. De ahí se ha revuelto la numeración, ahí aún me estoy acostumbrando a grabarme la numeración. Veamos. A partir de del decreto 1272, ¿fue modificado por algún otro decreto legislativo o solo por eso? La Ley de Procedimiento Administrativo General. Este es un cuadro de mi autoría, que quiero se los paso también. Normalmente lo uso para mis seminarios de 4 horas con todo el tema de los modificatorios. A propósito, invitarlos el día 25 por si acaso. El 25 de este mes, el lunes creo que cae, voy a estar en el Colegio de Abogados abordando las modificatorias de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Estaré de 7 a 9. Acá en el Colegio de Abogados en Miraflores, así que están cordialmente invitados. Veamos, cuando yo les mencioné esto último, por si acaso, la Ley de Procedimiento Administrativo General fue modificada no solo por el 1272, fue modificada también por el decreto legislativo 1295 y el 1308. Son 3 decretos legislativos que modificaron la ley, solo para tenerlo presente como dato, ¿de acuerdo? ¿En qué consisten estos cambios? Bueno, en el 1272 ya sabemos, se han dado la mayoría de cambios a la norma. En el caso del 1295, se modifica el artículo 242 de la ley. ¿De qué trata este 242? Trata básicamente sobre el nuevo registro de servidores civiles. ¿Qué implica esto? No sé si han escuchado el término de la famosa muerte civil de funcionarios y servidores públicos, ¿no? Aquellos que han sido condenados por delitos contra la administración pública no podrán ingresar al Estado, contratar o trabajar para el Estado durante el plazo de 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace esta modificatoria, el decreto legislativo 1295, desarrolla todo eso y ahora ya se encuentra reglamentado. Justamente hace un mes he sacado un comentario sobre esta modificatoria, he analizado todo el reglamento, las condiciones y el registro, ahora que es el Registro Nacional de Servidores Civiles, ahora es esa su denominación. Entonces, finalmente, y el 1308, que modifica el numeral punto 8 del artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, referido a barreras burocráticas. ¿De acuerdo? El TUO, hay que tener en cuenta, salió publicado el 20 de marzo de este año, ¿de acuerdo? Sin embargo, pasó algo peculiar, que el TUO solo había reconocido una modificatoria, el 1272. Por eso es que 10 días después salió una corrección de la norma recogiendo esta modificatoria, pero nuevamente parece que se olvidaron de otra. ¿Ya? O sea, cuando ustedes revisen el tubo, solo van a encontrar 2 modificatorias. Ya con el fe de ratos, el 1262 y el 1295. Pero esto no lo van a encontrar. A pesar de que ya se ha incorporado, pero no lo dice. Por eso yo recomiendo que cualquier modificatoria, primero vayan a revisar la ley antes que el tubo. ¿De acuerdo? A ver, si quiero modificar algún artículo de esta norma, ¿qué debo modificar, el tubo o la ley? Por ahí la semana pasada me dijeron que el tubo ha derogado la ley. No, en serio. A ver, el tubo, el texto único ordenado, simplemente es una compilación de normas ordenada. Si quiero modificar algo, modifico la ley y luego modifico el tubo. ¿De acuerdo?
Recuerden que indistintamente cualquier autoridad administrativa puede hacer mención a cualquiera de los dos documentos. El hecho que use el tubo o no use el tubo no quiere decir que la ley 27444 no esté vigente o no es de aplicación. ¿De acuerdo? Hay incluso distintas resoluciones que siguen usando la ley sin la denominación del tubo. O sea, es cuestión de cómo quiere usarse, no hay ningún problema. Bueno, pero como esta sesión no trata de modificatorias esencialmente, vamos a pasar a la clase. ¿Quieren ir? Ya está dando bien. Entonces, la primera referencia, fíjense, vamos a encontrarlo en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero te dice, o sea, antes de entrar a la definición, primero te dice, bueno, numeral 1.1 y numeral 1.2. No son actos administrativos, dice. ¿Qué dice? Comportamiento. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Hechos administrativos. Entre paréntesis, hecho administrativo. No son, por eso le he puesto grande, no son. Veamos en el caso de la segunda, ya hemos visto hecho administrativo, entramos a la segunda forma jurídica de la función administrativa y en este caso la haremos de reglamento. A ver, el reglamento es de carácter general. A diferencia del acto administrativo, ¿qué carácter es? Individual. ¿De acuerdo? Adelanto los conceptos para que lo entiendan después cuando hablemos de acto administrativo. Entonces, el reglamento es de carácter general, dirigido sea a una generalidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando reglamenta una ley de contratación al Estado, ¿está dirigida para una generalidad o colectividad o no? ¿Sí? Ya. Y cuando saca un reglamento interno de trabajo, ¿hay una colectividad también o no? Exacto, solo que es interna y el otro es externo. ¿De acuerdo? Entonces, un reglamento interno de trabajo cumple una función de reglamento, como digo, en este caso va a servir, fíjense cómo coincide con el tema del acto de administración interna, ahora lo vamos a ver también. Un reglamento podría ser al mismo tiempo un acto de administración interna. De cada entidad. Cuando yo saco un reglamento interno de trabajo, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi finalidad? Ordenar, darle eficiencia, ¿no?, a la entidad, ¿no? Pero adicionalmente estoy reglamentando y adicionalmente tiene esta característica de general. Por lo tanto, puede coincidir, en el caso de reglamento, con el acto de administración interna. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el reglamento, ya, bueno, en el caso de reglamentación de leyes, ya sabemos que lo hacemos con decreto supremo, y aquellos reglamentos aprobados dentro de la propia entidad, tenemos diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, de ahí vemos la forma de reglamentación en los distintos niveles de gobierno del Estado, ¿no? En el caso del Poder Ejecutivo, ¿quiénes tenemos? Decretos supremos. En el caso de ministerios, ministeriales. En el caso de gobiernos regionales, en el caso de gobiernos locales, exacto, ¿no? Y otras modalidades reglamentarias, depende, como digo, de la naturaleza de la entidad, podrían ser directivas y o circulares. ¿Sí? No, el decreto de alcaldía, el decreto de alcaldía, fíjense acá, pueden ser, como ya les menciono, ¿cuál es la norma más alta emitida en un gobierno local? Decreto de alcaldía. ¿La resolución? Resolución de alcaldía. Recuerden que la reglamentación no puede estar encima por el norma de normas, en el caso de la resolución. Pero es importante cuando no sé si les toque su tema de fuentes del derecho administrativo, van a poder ver que justamente que cada nivel de gobierno corresponde a un sistema de fuente diferente justamente por su naturaleza. No vamos a ver, por ejemplo, resoluciones ministeriales
en un gobierno local. Entonces, para entender cómo funciona normativamente el Estado, tenemos que identificar cuáles son las normas máximas que emite. Por ejemplo, una resolución de alcaldía, luego tenemos resoluciones gerenciales, que son emitidas ¿por quién? Por el gerente municipal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y así vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, tenemos resoluciones, por ejemplo, un OGEL, resoluciones directorales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero eso es el tema ya de fuentes del derecho administrativo. Pero básicamente, esto vendría a ser una forma de aplicación de reglamentos en una entidad. Bueno, pasamos a la tercera forma de la función jurídica, la forma jurídica de la función administrativa, el denominado contrato público, contrato estatal. A ver, me dicen si hay break o seguimos, ustedes me dicen, no hay ningún problema, yo puedo continuar. ¿Sí? Ya, listo, hacemos una pausa y retomamos. Si ustedes todo tienen que decirme, ¿ya? No hay problema, ¿no? Me puedo seguir, yo estoy a la atención del consumidor. A esa altura de mi vida. No, yo soy ese mantener nosotros trabajamos con mano y también asesor en otras actividades. Solo duermo menos, nada más. Pero trato de explicarlo justamente para que esté el entendimiento. No, está así, pero poca inteligencia. Acá no toca. Acá tiene colega. Dos abogados, él y la doctora Boyanet. Con él ya culminamos un diplomado el viernes, ¿no? Sí, examen final de viernes, ¿no? Ya sí, ya culminamos. Hemos visto la parte de los disciplinarios y sancionadores. Yo estoy en especialidad, pues, ¿no? Es lo que he hecho. Sí, el caso práctico que vimos sobre todo, ¿no? Lo que vamos a hacer en una parte ahora. También te preguntan, ¿no? Sí, justo para resolver. Todos son para marcar. Sí, no son por marcar, pero sí, básicamente son las dos cosas que yo ya sé. Bueno, de los míos, ¿Cuántas preguntas son ustedes? las mías son como 4, creo que ahí estaban. Las 3 primeras y la última. Por ejemplo, ¿cómo pasar la? Escribo un correo y te paso las preguntas que yo he emitido. Para que te vayan en esa parte. Ahora que la tarjeta. ¿Me escribes? ¿No tienes o qué dices? Justo me dio. Ah, claro. Ya, me escribes y te paso lo que yo envié para que las revises. Ese es mi correo, ese correo. Escribo. Ya, yo te paso lo que yo he hecho para que vayas revisando con las normas. Para que afines nada más y recuerdes. Para final, claro. Para afinar nada más. Claro, son 4 preguntas.